también intentar hacer algo diferente es una motivación en sí, ¿no? Siempre que tenga calidad y siempre que tenga sentido, ¿no? Desde una base de que la luz esté bien distribuida, crezca bien, ramifique bien, todo eso, ¿no? Que pueda ser creíble, ¿no? Que digamos. Hablar con Rafa Torres de Bonsai es hablar desde un punto de vista de la creatividad y de la imaginación, de la pasión que le pone a cada uno de sus trabajos y de sus proyectos. En este nuevo capítulo conoceremos todo lo que hay detrás de Bonsai Sense y hablaremos de cómo empezar ese primer trabajo en un bonsai. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast, el podcast dedicado al arte del bonsai, donde podrás disfrutar de este mundo de una forma diferente, con un nuevo capítulo cada 10 días. Dejamos a un lado todos los eventos que estamos presentando en el mes de mayo y volvemos a hablar con una de esas personas de referencia en el mundo del bonsai. Una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque para mí es una referencia en este arte y espero que salga hoy una cosa de esas que nos gusta a los dos. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía ganas de hablar un ratito contigo. Llevamos tiempo esperando. Bueno, cuéntanos, ¿qué es ¿Cómo vas, para Iván? ti el bonsai? Bueno, para mí el bonsai realmente es mi profesión, ¿no? Al final me dedico a ello y es mi profesión elegida, lo que he elegido, ¿no? Y es mi vida, realmente es lo que hago prácticamente cada día, porque el bonsai, aparte de la profesión, pues es muy... No puedes dejarlo de lado, así como otras profesiones, ¿no? Tiene una exigencia diaria, entonces es mi modo de vida y además, importante, mi pasión también. Tengo la suerte de que sea las dos cosas. ¿Cómo nace esa afición al bonsai? ¿Cómo empezaste tú en este mundillo? Bueno, yo tenía otro negocio, me dedicaba a la venta de productos para bebés y nada, nació comprando, como mucha gente me imagino, el primer bonsai, ¿no? Compré el primer bonsai, lo puse en la oficina, en esa oficina no había luz, entonces mal paso para empezar. Entonces empecé a ver que el bonsai iba peor, entonces me despertó la curiosidad, ¿no? Para ver cómo podía mantener con vida y cómo podía cuidarlo, y casualmente una de mis trabajadoras, su padre era un aficionado muy importante aquí en Mallorca y tenía una colección espectacular de olivos de Ángel Mota, y allí fui la primera vez y claro, yo del primer arbolito que me compré a ver esos árboles, pues nada, tuve la suerte de ver eso ya de entrada y empecé a ir cada tarde a despejarme un poco, como supongo que hemos empezado mucho, ¿no? Que tiene como algo terapéutico, ¿no? Al final del estrés del día a día, del trabajo, etcétera, pues ese ratito, pues te hacía sentir bien, ¿no? Y por ahí empecé. Por ahí empecé el bonsai, de esa forma. Oye, y Ángel Mota, uno de los referentes del bonsai, ¿no? De los Ullastres, uno histórico del bonsai. Qué suerte poder empezar con él, ¿no? Sí, sí, no, al final fue como un cambio de chip, ¿no? De ver un tipo de árbol a ver un tipo de piezas muy diferente de primera, ¿no? Entonces, allí, claro, quieras o no, aunque no hiciera nada importante, aunque solo quitaras hojas, aunque de una forma u otra, al final empecé a conectar con el mundo, empiezas a aprender, empiezas a informarte, empiezas a dar pasos hasta que, bueno, ya estás totalmente enganchado, vamos. O sea que ya no hay vuelta atrás después, como cuando nos engancha ya en esto de bonsai, difícil de Cuando entra el veneno, entra fuerte. Sí. Hasta tal punto Entonces, que tú decides pegar el salto y montar Bonsai Sense, ¿no? ¿Qué supone? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esa idea, ese modelo de negocio y qué supone para ti a día de hoy? Sí, claro, yo estuve yendo, bueno, muchas tardes a la semana, cada día, durante 3 años y medio aproximadamente, más o menos.
Y al final yo sí que tenía un negocio con mi hermano que funcionaba y sigue funcionando a la maravilla, vamos. Pero realmente a mí lo que me apasionaba era el bonsai, ¿no? Entonces aproveché un poco los conocimientos al final empresarial que tengo, ¿no? Para decidir conjuntamente con Deisa, que es mi mujer, que también me animó a hacerlo, a que pudiéramos, ella también trabajaba conmigo, porque es un paso muy importante, ¿no? Imagínate, después de 8 años de tener un negocio que funciona, que ya empiezas a respirar, a funcionar bien totalmente, sin tener la presión inicial, ¿no? De un negocio, decidimos montar Bonsai Sense, que era realmente dedicarse a hacer lo que nos apasiona y dejar un poco de lado al final la seguridad que teníamos en ese momento, ¿no? Yo al principio, de hecho, quería seguir haciendo algo de los bebés paralelamente con el bonsai para ir un poco a lo seguro, y de esa me animó, no, si vamos a 100% a ello, y así fue. Empezamos a dedicarnos totalmente al negocio. Obviamente hubo muchas dudas. La familia pensaba que estaba loco a rematar, porque realmente de tener un negocio funcionando, facturando muy bien, etcétera, a algo como el bonsai, que no es lo sabrás, claro. Pero la gente no lo entiende muy bien, que podamos vivir de esto, ¿no? Sí. Entonces, por ahí así fue, ¿no? Pero lo analizamos todo y nos tiramos un poco a la locura, realmente, porque dentro le vendí las acciones a mi hermano y, bueno, dentro de ese conocimiento previo que tenía, pues lo intenté utilizar para hacer lo que nos apasionaba, ¿no? Tanto yo como Deisa. Además, un proyecto que sigue consolidándose como referente y que ha dado un paso más, ¿no? Que ha montado la Bonsai Sense School. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto, porque a mí me tiene intrigadísimo. Bueno, la Bonsai Sense School es como una progresión, ¿no? Al final tenemos que ir adaptándonos un poco a lo que... Es un proyecto que yo llevaba bastantes años, aunque no lo parezca. No es que de repente ahora yo haya montado la Bonsai Sense School, que es una escuela online por suscripción, de montes de suscripción. Entonces nosotros lo que hacemos es subir vídeos, episodios cada semana. La ventaja que tiene esta Bonsai Sense School respecto a otras que hay ahora es que nosotros lo que hacemos es vamos añadiendo episodios de diferentes temas. Entonces el alumno puede ir completando episodios y puede ir a consultarlos siempre que quiera, en el momento que quiera, y en tramos pequeños. No necesitas, por ejemplo, para ver, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Llega el momento del Meikiri mismo. Entonces, no tienes que ver un vídeo de 1 hora de pinos negros para ver cómo se realiza la técnica. Nosotros lo tenemos muy estructurado, lleva mucho trabajo, porque no es como YouTube, que a lo mejor yo hago una introducción en medio y el final, que es como más fácil para mí, ¿no? Que tener que hacer un estudio previo de cómo vas a estructurar el tema, de cómo lo vas a enfocar para que sea útil para los que quieren aprender o incluso también disfrutar de los vídeos, ¿no? Entonces, tiene muchas cosas. O sea, te podría hablar un buen rato, porque tengo también entrenando una IA, que es un chat. Qué guay. Que directamente, pues lo mismo que te decía el Meikiri o de un trasplante de Ullastre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú lo pones en el chat, si hay un vídeo te dirige a ese episodio, e incluso te contesta si tú le preguntas en base a una información que yo he chequeado y he subido para que responda bien, ¿no? Por ejemplo, y hay comunidad, hay muchas cosas muy interesantes. Oye, ha cambiado mucho la forma de hacer bonsai, porque el meter IA en este tipo de arte es una pasada. Ha cambiado mucho lo para... Sí, es una pasada, pero sigue teniendo su peligro, ¿no? Entonces, porque yo creo que está volviendo a pasar un poquito como puede ser Internet, como puede ser YouTube, que al final, por exceso de información, yo trabajo para preparar documentos. Bueno, yo trabajo con ella porque hoy en día es necesario que te empieces a trabajar con IA, ¿no? Porque si no, estás vendido. Aunque hagas bonsai, aunque hagas algo manual, al final tenemos un negocio, hay que seguir evolucionando, ¿no?
pero es como una ayuda. Al final es una ayuda para que tú trabajes más rápido, trabajes mejor, pero sin la guía personal, pues te contestaría cualquier cosa igualmente, porque al final bueno, esto es un mundo aparte, ¿no? Tú, Sí. No sé si estás metido un poco, Sí, voy pero haciendo mis si tú le pinitos. preguntas a uno, claro, es que le preguntas a uno de pago o a uno que no paga o a uno que tal y te responde cosas diferentes. Sí, Entonces, sí. sigue siendo si tú quieres una información muy concreta y que te responda bien, si tú no tienes conocimiento, sigue siendo muy difícil que tú te puedas guiar, ¿no? Por eso yo lo estudio antes y yo subo lo que quiero y lo que he chequeado antes, ¿no? No es algo que pudieras pedir a ChatGPT, por ejemplo. Qué bien, qué bien. Sí. Me sorprende mucho porque, claro, el uso de estas tecnologías, como bien has dicho, es algo que hay que empezar a introducir en nuestro día a día, igual que se introdujo en las redes sociales, igual que se introdujo toda la tecnología que estamos viviendo. Y me sorprende eso, que esté dedicando ese tiempo a entrenarla, porque quizás lo más difícil sea el entrenar, Sí, ¿no? lleva mucho tiempo, por eso te decía que yo no llevo con esto poco tiempo preparándolo. Bueno, no sé si has tratado alguna vez con programadores, pero se puede complicar mucho y alargar mucho cuando quieres hacer algo concreto. Nosotros llevábamos más de 2 años o 3, con la idea 3 y con decir hemos empezado, llevábamos 2 años y pico mínimo, que empezamos con programadores para poder tener lo que tenemos hoy, a día de hoy, ¿no? Que al final el sistema este de episodios, de incorporaría, todo lo que tenemos ahí dentro, que te invito a que entres, tenemos 3 días gratis para que cualquiera lo pruebe. Qué bien. Toda esa estructura no es fácil de conseguir, porque si quisiera algo como lo que hay, que es simplemente subir un vídeo cada semana de 40 minutos y luego tú buscas por etiquetas, pues eso lo podría haber hecho hace 2 años y medio, 3 sin ningún tipo de problema. Pero queríamos algo un poquito diferente. Sí que es verdad que tengo que informar un poquito mejor, ¿no? Porque al final el trabajo nos absorbe y tenemos que comunicar más aún en las redes, pero es que no da la vida para todo. Bueno, o pones un montón de trabajadores no te da. Seguro que este queremos... podcast nos ayuda a hacer un poquito de altavoz y que la gente curiosee un poquito. Seguro. Oye, Rafa, yo siempre tengo la pregunta para los que os dedicáis a esto del bonsai de manera profesional. ¿Es difícil separar la parte empresarial de la parte del amante del bonsai? Claro, esa es la parte más complicada bajo mi punto de vista, ¿no? Porque normalmente no todos los negocios que de bonsai es su pasión. Sí que hay algunos que a lo mejor lo han enfocado directamente como negocio desde un primer momento, pero como norma general, ahora nos llevamos 11, 12 o 13 años ya, se pasa muy rápido, pero si tú no sabes durante estos años cuántos aficionados me han dicho esto es lo que quería hacer yo, esto es lo que quería hacer yo, esto es lo que quería hacer yo, alucinarías. Porque claro, cuando algo te apasiona, pues obviamente puedes llegar a pensar en, hostia, pues voy a montar un negocio sobre ello. Pero hay que tener en cuenta también que al final se mezcla pasión con negocio, que al final necesitas llegar a un objetivo mensual, anual, y tienes que dar herramientas para poder funcionar y vender. Si tú no tienes conocimientos previos sobre cómo funciona un negocio, tienes ese extra de trabajo, ¿no? De aprender a llevar un negocio, ¿no? Y eso no es tarea fácil tampoco, ¿no? Entonces se mezcla un poco la pasión y la parte de aficionado, porque yo sigo siendo aficionado, y la parte de que también soy profesional de esto, pero aparte también tengo que vender. Y al final, si te fijas, yo tengo muchas líneas de venta, ¿no? No vendo árboles, vendo material, vendo conocimiento, mis cursos, tengo muchas líneas, que no siempre es bueno, ¿no? Pero bueno, al final te vas guiando poco a poco, vas funcionando, y yo pude aprovechar mis conocimientos previos que ya tenía una empresa hacía 8 años funcionando y, te digo la verdad, como 10 veces mejor que la que tengo actualmente. Eso era por negocio puro, que lo hacía, y esto es por pasión. Y al final, yo siempre digo que antes trabajaba por dinero porque ese era el objetivo principal, y ahora quiero trabajar
necesito el dinero para trabajar en lo que me apasiona, ¿no? Y es muy diferente. Al final yo creo Pero que es es un poco necesario saber. ese sueño americano, ¿no? De poder trabajar en lo que realmente te gusta y en lo que realmente te apasiona, ¿no? Claro, yo, hombre, obviamente se lo voy a aconsejar 100% a cualquier persona, ¿no? Porque sí que es verdad que al final no deja de ser trabajo y no puedes trabajar un 100% siempre, aunque sea tu pasión, aunque mi pasión sea el bonsai, no el 100% estoy disfrutando. Obviamente tienes que hacer cosas que no te gustan tanto, porque hay administración, contabilidad, a lo mejor redes, a lo mejor hay muchas cosas que obviamente tienes que hacer si quieres que te funcione y no tiene 100% que ver con hacer bonsai como lo harías como aficionado, ¿no? Entonces, yo digo también a los aficionados que disfruten, que a veces se disfruta más como aficionado que como profesional de bonsai, del propio bonsai, me refiero, ¿eh? Sí, sí. Es la parte oscura, ¿no? De montar. No solo en el bonsai, en todo el mundo profesional tiene su complicación y no se ve todo lo que se trabaja. ¿No? Que eso es quizás lo... No, eso es claro, ¿no? Yo si no fuera, porque también Deisa es parte de la empresa y desde el primer momento estamos juntos en ello, es un trabajo que no podríamos hacer todo lo que hacemos, podría hacer algo, ¿no? Como te decía antes, hay como muchas líneas de venta. Si estuviera solo tendría que decidirme por hacer una cosa u otra, ¿no? No podría hacer clases, viajar, vender productos, vender bonsai, no podríamos hacer todo. Entonces está enfocado también por una parte como empresa también, ¿no? Y cada uno hacemos una cosa y al final no queríamos tener mucho trabajo, pero al final si creces pues tienes que ir incorporando personas para que también vayan haciendo sus funciones, ¿no? Porque si no estamos listos. No podríamos. Y ahora quiero pegar un salto, vamos a dejar Bonsai Sensei un poco aparcado. Sí. Y yo quiero preguntarte, porque tengo muchísima curiosidad por saber cómo nace tu amistad con Bior. Y sobre todo porque, bueno, yo os vi la primera vez juntos en una edición de V en Madrid y me encantó ver esa complicidad que había entre vosotros dos. No me acuerdo si fue en V o en AVE, pero bueno, esa complicidad que teníais los dos en los tiempos muertos y demás, digo, hostia, estos son amigos de los de verdad. Y has tenido incluso la suerte de estar en Japón ahora en el proyecto que está montando también Bior. Cuéntanos un poquito cómo surge todo esto. Bueno, Bior conectamos desde el primer momento. Yo cuando empezó Bonsai Sense, cuando ya estaba montándolo todo, que quedaba poco ya para inaugurar, quería hacer una inauguración aquí en Mallorca y viajé hasta Alemania, en Heidelberg. Curiosamente ahora trabajo muchas veces al año en el Museo de Heidelberg, pero había como, no sé si te acuerdas, había uno que hacía un evento, se llama Michael Tran, que hacía un evento también y fue la primera vez que fue Björn a Europa realmente. Fue la primera vez que llegó a trabajar después de haber hecho todo el aprendizaje en Japón con su maestro. Era la primera vez que empezaba a viajar a Europa y fue a Alemania, hacía un taller y yo dije, yo voy para allá y voy a conocerlo. Y ya veremos, a ver, yo intentaré incluso invitarle para que venga aquí y si quiere venir a hacer demostración para el evento, que luego no sé si te acuerdas, pero yo hacía un evento que se llamaba Inspira Bonsai. Sí, correcto. Como Inspira Bonsai y luego le llamé Batalla a las Escuelas, pero el primero era Inspira Bonsai, que fue la inauguración y le invité a Björn para que viniera. Allí mismo en Alemania ya, la verdad que tampoco es muy complicado llevarse bien con Björn, porque Björn, sinceramente, yo del bonsai es una de las personas más fáciles y no sé, muy buena persona. Desde el primer momento conectamos mucho y muy bien. Vino aquí, él en ese momento estaba con el chip de ir a trabajar para ganar dinero, para el futuro montar su vivero, sea en Estados Unidos o en otro lado, pero en ese momento él tenía el chip de ir a trabajar, hacer demostraciones, talleres, bueno, lo típico, ¿no? Y cuando vino aquí hicimos las demos, lo pasamos genial porque este evento, la verdad que era un evento muy divertido, muy diferente a lo que se suele ver y la verdad que le gustó mucho y ahí surgió la idea de hacer una escuela conjunta, internacional, para que vinieran gente de fuera y así empezamos. Lo hacíamos 2 veces al año y durante unos años él venía y aparte de la escuela, él como venía aquí
y se quedaba a trabajar, pues íbamos trabajando árboles, yo iba aprendiendo muchas cosas y la verdad que conectamos muy bien desde el primer momento y allí surgió una amistad independientemente del trabajo, ¿no? La verdad que fue como ahora somos muy amigos, aparte de que hagamos lo mismo, ¿no? Y ahí surgió un poco el tema, ¿no? Y ya te digo, hacíamos vídeos, que la verdad tenía él una capacidad ya en ese momento, no sé si te acuerdas, pero en ese momento yo me acuerdo que realmente es que nadie hacía vídeos. Sí, o sea, sí, fuiste de los pioneros en hacer Yo me acuerdo incluso escuchar a profesionales que ahora están haciendo vídeos, ¿verdad? Que lo veían no con buenos ojos esto de hacer vídeos, ¿no? Y como todo evoluciona, ¿no? Sí. En ese momento él tenía mucho éxito porque había hecho muchos vídeos de YouTube, pero a mí, yo cuando vino aquí me sorprendió la capacidad de hacer un vídeo de YouTube. Nosotros hacíamos un árbol, por ejemplo, durante el día. Yo casi ni me daba cuenta de que él iba grabando, tal, nos lo pasábamos bien, hacíamos el trabajo. Al día siguiente estaba colgado el vídeo de YouTube. Yo cuando empecé a hacer vídeos, después que yo tengo que hacer más vídeos y tal, a mí me llevaba, a Deisa nos llevaba entre una cosa y otra un montón de tiempo. Entre que aprendes, entre que todo, y él del día a la mañana lo tenía montado y subido además. Sí, además y eso fue muy bueno para mí, porque a mí también me hizo publicidad y también me fue bueno en muchos aspectos, seguro. Además eso era de esos vídeos que se cuidaban el detalle, que no era el típico vídeo de voy a hacer un directo aquí trabajando este árbol, sino que iba poco a poco, buenas imágenes, buenos planos, la música de fondo. Es verdad que tenía mucha capacidad de hacerlo bien. Además, nos lo pasábamos bien y también creo que se notaba, ¿no? Y era entretenido. Yo creo que Bjorn sigue teniendo, ha cambiado el estilo, incluso a más calidad, lo hace un poquito más serio, pero sigue teniendo un estilo muy concreto. Pero en ese momento sí que los vídeos que hacía eran divertidos, ¿no? Bueno, nosotros lo pasábamos bien y por lo que me decía la gente les gustaba mucho, ¿no? Sí. Yo estoy enganchadísimo ahora a su serie de Japón, de su nueva vida, y por eso digo, estoy súper enganchado. Tiene una capacidad muy buena, tanto de todo el tema que es, me dice que también es su hobby, ¿no? El grabar, las cámaras, por una parte también eso se nota, ¿no? Y lo hace muy, muy bien. Yo creo que lo hace muy, muy bien. Yo he intentado aprender cosas, ¿no? Pero a mí me sigue, obviamente vas mejorando. En los primeros vídeos también me daba mucha vergüenza y ahora ya es como lo normal, ¿no? Pero obviamente intento seguir aprendiendo y como ahora también hacemos muchos vídeos de la eSchool, ¿no? Sí que es verdad que me falta, como al final yo me enfoco mucho en intentar que quede la información sencilla y que no haya mucho, como dices, mucho tiempo perdido en los vídeos. Es que es muy estructurado y me gustaría también hacer algo un poquito más entretenido en el sentido de a veces que no sea tan serio, ¿no? Sí. Que a veces no te das cuenta, te concentras en que tiene que estar esa información para que la gente lo pueda aprovechar, ¿no? Pero también tiene que ser entretenido, creo yo. Es importante. Totalmente. Ahora vamos a centrar un poquito más ya vamos a dejar la tecnología aparcada y vamos a hablar un poco de los árboles, porque es verdad, Rafa, que me gustan mucho los árboles que trabajas, porque suelen ser árboles complicados, suelen ser árboles con formas más inusuales de lo normal y bueno, no siempre de primeras cuando alguien ve un material de este tipo es capaz de afrontar un primer trabajo. ¿Cómo lo haces tú para coger un árbol con estas curvas, con estos movimientos, con estas formas tan raras y sacas ese primer trabajo? ¿En qué te tienes que fijar? Yo creo que, por una parte, yo creo que he tenido suerte de trabajar desde un primer momento una especie como Luyastre, ¿no? Porque sí que es verdad que el Luyastre, para mí, te permite tener esa libertad a nivel de diseño, ¿no? Porque si tú vas a la montaña donde crecen realmente, crecen en 1001 forma y realmente si tú después diseñas un árbol de una forma u otra, un Luyastre por ejemplo, de una forma u otra, no hay nadie que te pueda decir que eso no se parece a un Luyastre,
por ejemplo, ¿no? O que no se parece a un Ullastre en la naturaleza. Porque realmente crecen de muchísimas formas diferentes y eso en sí ya es una inspiración. Es decir, te puedes encontrar un bunyin, te puedes encontrar un árbol que hace un 8, te puedes encontrar un árbol que es muy potente y hace semicascada, una cascada. Están todos los estilos y de forma libre, sin ningún tipo de problema, lo puedes hacer. Otra cosa es que tú lo hagas de forma que cuando tú hagas la estructura, la ramificación y encajes todo esas cualidades que tiene, por ejemplo, esta especie en sí, luego llegue a gustar, llegue a transmitir, llegue a gustar al que lo mira, ¿no? A mí mismo y a la persona que le pueda atraer. El cómo a lo mejor salen, como dices, que a mí me llama la atención que digas eso, ¿no? Que sean inusuales. Yo creo que también va un poco por divertimiento, ¿no? Por intentar también hacer algo que no sea lo clásico y lo típico. Más que nada porque también cuando haces mucho algo que es como a veces llega un momento que te aburres, ¿no? Entonces, también intentar hacer algo diferente es una motivación en sí, ¿no? Siempre que tenga calidad y siempre que tenga sentido, ¿no? Desde una base de que la luz esté bien distribuida, crezca bien, ramifique bien, todo eso, ¿no? Que pueda ser creíble, ¿no? Que digamos. Entonces, es un poco por ahí, ¿no? Yo creo que tuve la suerte de empezar con esta especie que, como sabrás, cuando tú empiezas con un Ullastre, si lo empiezas desde cero, realmente es que no tienes ni raíces, nada. No tienes ramas, no tienes nada, entonces tu imaginación tiene que empezar a espabilar. Como no espabile, al final, como pasa muchas veces, que veo mucho, los árboles a lo mejor tienen 10 años como tronco, pero no han avanzado nada, ¿no? Y entonces es un poco hacer eso, ¿no? Tener un poco un plan de trabajo, intentar imaginar y tener esa motivación de que realmente es posible cualquier diseño. Sobre todo es eso, abrir la mente, ¿no? A que no sea siempre el ABC, ¿no? De un árbol típico, ¿no? Has hablado de los Ullastres, pero ¿crees o desde tu punto de vista piensas que hay otras especies que también te permiten esa libertad de diseñar y de...? Sí, obviamente. Yo creo que esa es la razón, a lo mejor, pero obviamente, sinceramente, tenemos una idea preconcebida muchas veces de cómo son una especie en concreto. Entonces, yo he tenido la suerte, con permiso obviamente, de recuperar sabinas, pinos, diferentes especies de ni siquiera recuperar, sino observar cómo crecen. Y en sí es una motivación porque al final hay muchas especies muy bonitas y obviamente hay que seguir un poco las cualidades particulares de cada especie, de cada tipo de crecimiento, de cada tipo de madera, de corteza, etcétera. Y en base a eso, realmente intentar disfrutar, intentar hacer algo que también a ti te motive, ¿no? Porque es importante también que tú lo disfrutes en casa, ¿no? A veces yo con alumnos, porque es lo típico, ¿no? Que no sé si te ha pasado, ¿no? Que muchas veces yo veo en talleres, ¿no? O sobre todo hace mucho, que como siempre había el típico que decía, no, esto debe ser así, de esta manera, porque esto es como toca y esto es como debería ser, sí o sí. Si no lo haces así, está mal, este es el frente, la primera rama es aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y a veces el mismo árbol, sinceramente, puede tener 5 diseños y 5 diseños diferentes pueden ser igual de buenos, igual de calidad al final, ¿no? Entonces, lo importante es que tú también, en tu casa, lo que tengas, lo disfrutes, ¿no? Entonces, yo disfruto de tener árboles que no siempre sean iguales, ¿no? Yo te iba a hacer esa pregunta trampa, ¿no? De creatividad o reglas estrictas. A ver, hay una parte que es importante y que tiene que ser priorizada siempre, que es que el árbol pueda desarrollarse y ramificar y se pueda mantener a largo plazo, ¿vale? En base, es decir, si tú por mucho que quieres meter una rama en un interior y está tapada por el sol y se hace cabezón el árbol y las ramas de abajo se van a ir debilitando, muriendo, ese diseño en sí, por muy creativo que sea y por mucho que quieras, si no se puede mantener en el tiempo de forma óptima
el árbol no tiene sentido que tú hagas eso, ¿no? Tiene que ir conectado la creatividad con lo que estamos haciendo. Estamos haciendo árboles dentro de una maceta y que al final se tienen que ir desarrollando. Depende del punto, el estado de formación que lo cojas. Y por otra parte, también tienen que mantenerse en el tiempo. Sí. Y mantenerse en el tiempo significa no pensar como la mayoría de personas piensan, que es a 4, 5, 6, 7 los ponemos y ya hemos terminado. No. Cuando digo a largo plazo, quiero decir que el árbol puede pasar a otras generaciones, 20, 30, 40, 50, 60, y como pasa en Japón, que tienen cientos de años, como bonsái, ¿no? Entonces, con esa mentalidad, que se mantenga, que se tal, pues luego la creatividad, toda la que quieras, ¿no? Porque al final hay una idea preconcebida, por ejemplo, que en Japón se hace de una manera concreta y no es cierta. En Japón se hace de todo, realmente. O sea, tú ves cosas más clásicas y ves cosas muy artísticas igual, ¿eh? ¿Hay mucha diferencia a día de hoy entre el bonsái de Japón y el bonsái de Europa? ¿Sigue existiendo ese escalón? Es decir, yo creo que realmente una de las principales diferencias que yo veo es lo que te estaba comentando. Que tú aquí, por mucho que quieras, tú puedes tener un junípero de 150 años, pero no tienes un bonsái de 150 años. Entonces, en Japón lo que hay es bonsáis de muchos años en maceta. Y eso, cuando tú lo ves en vivo, si ha sido cuidado por generaciones y lo han mantenido correctamente, porque también hay a veces árboles que no están bien cuidados, hay todo, como en todas partes, pero si has pasado por las manos que toca y esos árboles han ido manteniéndose, hay una cosa que tienen que es mágica, que aún aquí empezaremos a ver con el tiempo, ¿no? Ahora sí que empiezan a haber árboles como en bonsái, por ejemplo en España o en Europa, que ya sí que empiezan a tener 30, 40, 45 años a lo sumo. No sé si ya alguno puede llegar a 50, pero en maceta, pero no creo que pase de allí, ¿no? Sí. En Japón piensa que hay bonsáis que tienen cientos de años. Sí. Eso se nota y lo aprecias y yo la primera vez que lo vi me impactó, ¿no? Entonces, esa diferencia, hasta que no pasen mucho tiempo, siempre va a existir, ¿no? En cuanto a calidad base, como los llamadores que tenemos en Europa, pinos, bueno, tenemos muchos llamadores de muchísima calidad, que incluso en Japón tendrían envidia porque ya no tienen tanto llamadori para empezar de cero, ¿no? Entonces, tenemos una ventaja, tenemos una oportunidad para disfrutar todo eso de forma un poquito más fácil incluso que ellos, ¿no? Pero por contra no tenemos acceso a lo otro, ¿no? Pues entonces lo que hay que hacer es disfrutar de lo que podamos, ¿no? Pero yo veo esa diferencia y yo creo que también en Europa al final se ha ido mejorando mucho y se ha ido cada vez a más. Yo creo que sí. Oye, y ya para acabar, ¿qué 3 consejos darías tú para disfrutar al máximo de este arte? Bueno, el consejo que yo daría primero de todo es como aprender primero a cultivar los árboles, ¿no? Yo creo que como muchos, yo el primero, cuando empezábamos, queríamos diseñar, queríamos hacer y íbamos muy deprisa a hacer todo, ¿no? Íbamos con mucha ansiedad a hacer más y más y más y al final yo lo que creo que es importante y que sigo viendo incluso gente que lleva 20 años que no acaban de dedicarle el tiempo a aprender un poco a cultivar la especie que tenga en bonsái, porque es muy típico meter 30 especies diferentes y ya te digo yo que es muy complicado, como más especies incorpores a tu colección, tener conocimiento a corto plazo de todas y rápidamente. Entonces, yo creo que para disfrutar realmente y tener menos problemas con los bonsáis que tenemos es primero aprender a cultivar la especie y los bonsáis que elijo tener, no sobrecargar la colección y adaptarlo al tiempo que tenemos cada uno, ¿no? Porque hay gente que trabaja 8 horas, hay gente que tiene más tiempo, menos tiempo, entonces que no se convierta en lo que debería ser un disfrute, en una obligación
y que me genere ansiedad, ¿no? Entonces, calcular bien la cantidad, la especie y conseguir cultivar bien esa especie dependiendo de dónde viva y según yo pueda ir evolucionando, yo creo que sería un buen consejo, ¿no? Tener la paciencia, hacer un buen plan de trabajo para esa especie para que siga dando pasos, ¿no? Para que siga evolucionando y yo pueda disfrutar de esa afición, ¿no? Y sobre todo pasarlo bien y disfrutar, ¿no? Sí. Yo creo que... Yo creo que son la base del bonsai, del bonsai bin. Sí. Yo creo que a veces bueno, a mí me ha pasado, cuando empezamos vamos a tope, ¿no? Con todo. Entonces yo sigo viendo gente que no se dedica a cultivar bien y a lo mejor lleva la típica frase, no, que yo llevo 20 años haciendo bonsai. Pero es que muchas veces llevan 20 años y luego cuando te enseñan lo que tiene, dices, bueno, pues llevas 20 años, pero parece un árbol de alguien que empieza, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que dar los pasos adecuados, intentar aprender en el lugar adecuado si tienes un buen profesional al lado, fíjate en los bonsais que tiene. Hoy en día, como hablábamos, tenemos opción online, elegir bien dónde mirar para tú después, al principio, pues decir, bueno, me gusta cómo explica las cosas, me gusta cómo él tiene los árboles, entonces puede ser una buena guía. Yo creo que aprender no hay que dejar de aprender nunca. Yo sigo aprendiendo cada día. De hecho, para enseñar tienes que seguir aprendiendo y estar seguro de lo que haces, lo que dices. Y a mí particularmente me gusta aprender. Yo creo que eso luego es una herramienta muy buena como para poder cultivar, disfrutar más de los árboles para que tengan menos problemas a nivel de hongos, a nivel de crecimientos, a nivel de todo, ¿no? Entonces, yo creo que el aprender debería ser parte de la afición, ¿no? No dejar de aprender a cultivar y a evolucionar los árboles bien. Pues con ese consejo de seguir aprendiendo y de seguir disfrutando de este arte, te doy las gracias por este ratito que hemos compartido. Has dejado un buen sabor de boca a todos los oyentes, segurísimo, con todo lo que nos has contado. Y a los oyentes les invito a visitar esa escuela online que están montando, ese Bonsai Sense eSchool, que creo que va a sorprender a más de uno y que seguro que apoya al crecimiento y al arte del bonsai. Muchas gracias, Rafa, por pasar por el podcast. Nada, muchas gracias a ti, Manuel. Ha sido un placer. He disfrutado de un buen ratito y nada, disfrutar mucho, hacer mucho bonsai y que siga creciendo, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias, Manuel. Un saludo. Chao. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsai en cualquier parte.